se nos pide realizar la operación indicada y simplificar. Note, para ambos ejemplos tenemos el cuadrado de un binomio en dos variables. Entonces, aunque algunos libros de texto proporcionan una fórmula especial para cuadrar un binomio, como se muestra a continuación, en lugar de usar esta fórmula, multipliquemos esto como lo hacemos normalmente al recordar que cuando cuadramos algo, tenemos dos factores de la base. Entonces el cuadrado de la cantidad 5x más 3, y es igual a la cantidad 5x más 3, y multiplicado por la cantidad 5x más 3y. Y ahora encontremos este producto como lo hacemos normalmente. Para multiplicar dos binomios, distribuimos cada término en el primer binomio en el segundo binomio, lo que significa que primero distribuimos estos 5x en el segundo binomio, que nos da dos productos. Y luego distribuimos los 3y al segundo binomio que nos da dos productos más. Note cómo tenemos cuatro productos al multiplicar dos binomios. Estos cuatro productos también se pueden encontrar utilizando el acrónimo FOIL, que a menudo se encuentra en los libros de texto, donde la F representa el producto de los primeros términos, la O representa el producto de los términos externos, el I representa el producto de los términos internos, y la L representa el producto de los últimos términos. Entonces, multiplicando el primer producto es 5 veces 5 veces 5 veces. Y tenemos más 5x veces 3y. Además, ahora distribuimos los 3y, entonces tenemos 3y multiplicado por 5x. Y luego finalmente más 3y 3 veces. Ahora determine cada producto. 5x 5 veces x es 25x al cuadrado. Más 5 veces x 3y, eso es 15y. Más 3y por 5x es 15x, o 15y. Y finalmente tenemos, más 3y 3 veces que es 9y al cuadrado. Observe cómo estos dos términos intermedios son como términos, 15y más 15y serían 30y, por lo que el producto final es 25x al cuadrado más 30y más 9y al cuadrado. Y si intentáramos usar una fórmula para determinar este producto, porque nuestro binomio tiene una suma, usaríamos esta fórmula aquí. Observe cómo A es igual a 5x. Y B es igual a 3y. Entonces, si usáramos la fórmula para encontrar el producto sería igual a un cuadrado, que sería el cuadrado de 5x. Más 2. Veces A veces B, que sería multiplicado por 5x multiplicado por 3y. Y luego más B al cuadrado, que sería el cuadrado de 3y. Simplificando, observe cómo obtenemos 25x al cuadrado, y luego 2 veces 5x veces 3y es más 30y. Y el cuadrado de 3y es 9y al cuadrado. Entonces, por supuesto, obtenemos el mismo producto usando la fórmula. Ahora sigamos adelante y miremos el segundo ejemplo. Entonces, en este caso tenemos el cuadrado de 2m menos 7n. Entonces tenemos dos factores de 2m menos 7n. Ahora multiplique como lo hacemos normalmente, distribuimos cada término en el primer binomio en el segundo binomio. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 productos. Entonces tenemos 2m por 2m. Más 2m veces negativo 7n. Más negativo 7n. Veces 2m. Más negativo 7n veces negativo 7n. Entonces 2m por 2m es 4m al cuadrado. Y tenemos más 2m veces negativo 7n. Eso sería negativo 14mn, o menos 14mn. Y luego, más negativo 7n veces 2m. También es negativo 14mn, menos 14mn. Y finalmente, más negativo 7n veces negativo 7n será positivo 49n al cuadrado. Entonces más 49n al cuadrado. Observe cómo los dos términos medios son como términos. Negativo 14mn menos 14mn es negativo 28mn.
y por lo tanto el producto final es 4m al cuadrado menos 28mn más 49n al cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil.